Oremos en este día. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, pedimos que tu palabra, la cual es rica y es eficaz y es más cortante que una espada de doble filo, hoy venga y penetre nuestro corazón. Hoy venga y penetre todo pensamiento contrario que no venga de ti en ese día, Señor. Recibimos de ti, nos humillamos ante tu palabra, que venga a transformar nuestra vida para bien en ese día, Señor. No nos avergonzamos de ella, porque es poder para salvación, la cual hay en el Evangelio. Y hoy te pido que así como tú nos bendices en Iglesia La Roca, que tú bendigas también las demás iglesias que están en el Inland Empire y alrededor del mundo, inclusive iglesias que han sufrido persecución, inclusive Pastor Jack Hibbs en Ventura, al cual lo quiere meter preso, inclusive a John MacArthur, Señor, que son ejemplos en nuestra sociedad hoy día. Hoy le damos frente a la mentira del enemigo y decimos, Padre, que tú eres esencial para la vida del ser humano y te necesitamos hoy día. Ven y dirige tu palabra en el poderoso nombre de Jesús. Toda su iglesia dice amén, amén. Qué bueno. ¿Por qué estoy hablando de esa manera? Porque Dios puso en mi corazón un mensaje en Hechos capítulo 2, si puede buscar su Biblia, Hechos capítulo 2, que es súper importante. Y la palabra es luchando por la unidad. Luchando por la unidad. Hoy estamos viviendo en una sociedad donde la división se ha hecho aún más profunda. La gente se divide por tema político, la gente se divide por opinión migratoria, la gente se divide por estatus social, la gente se divide por el color de la piel. Estamos viviendo una sociedad que constantemente quiere separar el uno del otro. Pero cuando yo leo mi palabra, el principio de la iglesia, el libro de los Hechos no es una historia bonita solamente para usted contárselo a su niño y que hagan página de color. No. El libro de los Hechos y la palabra de Dios está establecida para que usted y yo podamos guiar nuestra vida y derivar de ella cosas que debemos aprender. Y en el libro de los Hechos capítulo 2 vemos que cuando la iglesia se fundó, ellos tuvieron que luchar para quedarse unidos. Usted y yo en este tiempo vamos a tener que luchar por la unidad. La unidad de nuestras familias, la unidad de nuestros empleos, la unidad de nuestras vidas, la unidad y la fe de nuestros hermanos. Hay que luchar por eso. Eso no se da así de la nada. Es una lucha constante, es un pensamiento que hay que poner tras de ello. Y es por eso que yo quiero que usted y yo juntos aprendamos por qué es importante luchar por la unidad, porque a veces no lo sabemos. Y debemos verlo de esta manera, porque Cristo inmediatamente comienza a hablar acerca de dónde viene la división. Y él dice lo siguiente, en el libro de Mateo capítulo 12, Jesucristo le está hablando a los discípulos y a los fariseos. Jesucristo acaba de reprender un niño, un joven endemoniado, y el demonio sale. Y los fariseos, como no podían hacer eso porque no tenían el poder del Espíritu Santo, por eso respetamos al Espíritu Santo en esta iglesia, porque es a través de su poder que podemos ser transformados, de su poder que podemos ser liberados. Está conmigo hoy día. Así que Jesucristo le dice, los fariseos le dicen, ese sacó el demonio porque él mismo es de Satanás, de Belcebú, le dice. Y Jesucristo le contesta lo siguiente, en el Mateo 12, dice así: Jesús conocía sus pensamientos. Ya yo enseñé un mensaje acerca de eso hace unas semanas atrás. Cada vez que yo veo esa frase, me aterroriza en la Biblia, porque él ya sabe lo que usted y yo estamos pensando. Que deje los frijoles, que para dónde vamos a comer, que está bueno el mensaje, pero bueno, ¿verdad? Todos nosotros nos distraemos. Así que ponga atención. Y dice, sabiendo los pensamientos, le contestó, todo reino dividido por una guerra civil, es decir, todo reino dividido entre sí, entre las personas, está condenado a fracaso. Una ciudad, San Bernardino, donde sea, donde está usted, o una familia, su familia, dividida por peleas, se desintegrará. Entonces Jesucristo viene y dice, esta cuestión de la división es algo del mismo infierno. Y Jesucristo le dice, si yo hubiese actuado por Belcebú, ¿cómo voy a reprender un demonio? Porque si una casa dividida entre sí no se sostiene, entonces no es por el demonio que yo estoy actuando. Eso fue lo que Jesús le contestó. Así que cuando usted y yo estamos viendo eso, vemos que la división es algo que viene del mismo infierno. Y hay que luchar para mantener la unidad. En esta semana, mi esposa y yo, por eso tuvimos que salir un rato al aire, porque teníamos presión. Ella estaba haciendo eso, estaba haciendo aquello, dejamos aquello por allá. La cuestión es, mi hermano, yo tengo como 5 o 6 proyectos en la casa, en la familia, y ninguno estaban resultando como deberían ser.
Y estábamos ahí, no peleando, no peleamos, pero usted sabe cuando hay fricción en la casa, como que no hay pelea, pero como que hay un sentimiento frío. ¿Está conmigo? Gracias por los dos honestos. Los demás no digo nada, pastor, estoy sentado al lado. La señora, ¿qué quiere que haga? Me mete en problema en la iglesia. Entonces todos andamos, ¿verdad?, medio tenso a veces cuando la cosa está tensa. Pero la palabra de Dios nos invita a que veamos cómo trabajar, porque la división es del enemigo. Adán y Eva fueron divididos. El enemigo vino y le dijo: Dios no dijo eso. Y se dividieron y vino el pecado. Los espías fueron divididos en su opinión. Y esa división, escuche bien, le costó a ellos 40 años de su vida. La división no es fácil, mis hermanos. La división no es fácil. Cuando las iglesias se dividen es bien doloroso. Porque sabe que sucede, toma tiempo volver a recuperarse esas iglesias dentro del reino. No es fácil, no es fácil. Y es por eso que debe haber un temor de nosotros de no dividir en ninguna manera. ¿Por qué? Porque la iglesia fue fundada en unidad. Vaya conmigo a Hechos capítulo 2, déjeme buscarlo acá también. Hechos capítulo 2, si tiene su Biblia, si está en nuestra página en vivo iglesiarroca.com, ahí mismo hay un encaje que dice notas, y me imagino que a veces lo ponen ahí o ponen los versículos. Hechos capítulo 2, déjeme buscarlo por acá, comenzando en el versículo 41. Hechos 2:41. Voy a leer bastantes versículos hoy, pero estamos hablando de un poquito de madurez en nuestro culto. ¿Está bien? ¿Pueden trabajar conmigo en eso? ¿Qué? Leamos unos cuantos versículos hoy día. Normalmente trato de predicar más condenso. Así que, dice aquí, los que recibieron su palabra, Pedro acaba de predicar el evangelio, acaba de predicar acerca del perdón y el arrepentimiento, y vino una llenura del Espíritu Santo y una conversión profunda. 3,000 personas vinieron a los pies del Señor. Y luego dice así: recibieron su palabra, fueron bautizados, y se añadieron aquel día 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, la enseñanza de ellos, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Qué lindo, nos da un proceso de cómo estar juntos. Versículo 43: y sobrevino temor a toda persona, porque muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Versículo 44: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¡Wow! ¡Qué descripción tan poderosa! Una de mis favoritas en mi Biblia, en este en particular no lo tengo, pero en la otra Biblia está subrayada, en las otras dos Biblias que tengo, porque es de mis episodios favoritos de la Biblia, enseñándome el poder que hay en la unidad. La pregunta es esta, tal vez usted hace: pastor, el mensaje está bien, pero ¿y para qué necesito yo unidad? Yo me siento bien. ¿Sabe por qué necesitamos unidad? Porque la unidad es algo bíblico. Antes de leerte el versículo, déjame leerte un testimonio que me envió la hermana Nube. Me encanta la hermana Nube, que una de nuestras EPs siempre nos envía un testimonio increíble. Y ese cayó como anillo al dedo para aprender lo que estamos aprendiendo hoy, porque estoy hablando de un contexto regular en su empresa, en su oficina donde ella trabaja. Dice así: ¿cuántas veces el Padre nos ordena hacer una tarea y decidimos dejarlo para después? Personalmente, varias tareas me ha asignado el Padre y no he empezado alguna de ellas. Sin embargo, cuando tengo comunicación con mi Dios, Él me recuerda. Al principio del año 2020, parece como que pasaron. El año 2020 parece como que fue hace 5 años. Amén. Llevamos ya en el año 2020. Comenzó un proceso de tensión en mi trabajo. Dice, había presión en el trabajo. Habían envidias, celos, contiendas, mentiras, desobediencia, falta de respeto mutuo entre los trabajadores y los supervisores. Una vez más, ahí está hermana Nube, levante la mano para que no digan que me estoy inventando el testimonio, gloria a Dios. Ahí está la señora. Dice que aunque el 50% de los empleados son cristianos, no hay manera de distinguirlos entre unos y los otros. Qué profundo esa frase. Muy importante. Aunque me doy cuenta que hay injusticia y que hay favoritismo entre muchas cosas, entre mis compañeras, las supervisoras y diferentes acciones que se están tomando, pero en mi tiempo de oración le pregunté: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y la respuesta del Señor fue: Nube, todavía hay cosas que no has hecho y yo te lo he dicho ya. Y entonces dijo: ok, Señor, pues lo voy a hacer.
El 10 de junio me llamaron a la oficina de recursos humanos para que diera mi versión de los problemas que se están dando en la oficina. Cuando llegué dije, wow, ay, dice ella, ¿qué voy a hacer? Así que tuve que decir la verdad de mi versión de lo sucedido. El día 24 de junio se hizo una reunión con todo el personal, 11 personas en total, y no se resolvió absolutamente nada. El mes de mayo el Espíritu Santo me dice, es tiempo de compartir a Jesús con mis compañeras. Y yo le dije, ¿pero cómo? No veía la relación, no veía cómo hablarle. Y luego llega un día que me sentía preparada y me dije, el Señor, este es el día. Yo reprendí al enemigo y le dije, en la próxima junta que será en junio, voy a hablar acerca de la reconciliación. Y no era casualidad, dice ella. De las cosas pedí que me dieran un tiempo en la segunda junta. Tenía que ser un tiempo de Dios y Él me estaba mostrando su palabra. La junta en el día 15 de julio se terminó en 30 minutos. Normalmente toma una hora. Y el Espíritu Santo me dijo, Nube, ahora es. Y le pedí a mi supervisora que me diera un tiempo. Y luego comencé a hablar. Y solo recuerdo que les dije que estábamos en tiempos difíciles y que éramos muy bendecidos de tener un trabajo, de que estamos mirando unos a otros y pensándonos unos a los otros. Y que si hoy fuese el último día en que vivimos, dice ella, en poder vernos, ¿cuál sería de nosotros? Y si dejamos de existir, ¿qué alegría tendría esto para nuestras vidas? Y le dije que Jesús murió por todos ellos y que perdonó sus pecados. Y luego le pedí que orásemos. Escuche esto. Y luego de todo eso, pedí que se pidieran perdón y hablaran entre ellas. 8 de mis compañeras aceptaron a Jesús para salvación ese día. Dios es bueno, es muy bueno. Me encanta tu valentía, Nube. ¿Qué quiere decir esto? Eso no sucedió en una iglesia, sucedió en una empresa regular como la suya, como la mía, como cualquiera de nosotros. Pero alguien decidió y se dio cuenta que la división es del enemigo, porque la Biblia lo dice así. El Salmo 133, 1 y 3 dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y luego versículo 2 dice otra cosa, salto al versículo 3 y dice así: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Quién quiere bendición y vida eterna? Yo quiero bendición y vida eterna. En mi casa, en mi trabajo, en mi función, en mi matrimonio. ¿Sabe dónde comienza? En el principio 1. En el versículo 1 nos dice, 133, dice: mirad cuán hermoso es habitar los hermanos en armonía. Es en ese lugar que Dios va a enviar su bendición. Es en ese lugar que Dios va a enviar su unción. Es en esa posición que va a haber algo increíble. Es increíble, mis hermanos. Cuando en mi casa, por ejemplo, ha habido disfunción financiera o cosas como esa, yo siempre hablo con mi esposa y le digo la siguiente frase: tenemos que estar de acuerdo. Y cuando nos ponemos de acuerdo, las cosas comienzan a correr. Impresionante eso, porque es el orden de Dios. Ella no está haciendo por su lado decisiones financieras, yo no estoy haciendo por mi lado. Estamos caminando juntos en algo, y de eso quiero hablar, porque eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. 3 cosas que yo debo luchar. Hay otras, pero en este episodio de la Biblia hay 3. A mí me gusta enseñar con 3 o 2 puntos, porque si le doy 5, usted se duerme. Sea honesto. No, mentira. 3. No diga amén, qué malo es. 3. 1. Unidad de enseñanza. Hechos capítulo 2. Unidad de enseñanza. Usted y yo tenemos que creer y tener una enseñanza mutua y unida. Y es tan importante eso, porque hoy día, especialmente cuando hay mucha disponibilidad en las redes sociales, lo cual le doy gracias a usted por conectar con nosotros, hay muchas opciones, hay muchos maestros. Es importante conocer la palabra de Dios, mis hermanos, porque hoy día, como la gente está pendiente a ver y leer y escuchar enseñanza, se está enseñando de todo, cosas muy buenas y excelentes y cosas completamente falsas de la palabra de Dios. Y es en la madurez, en la unidad de enseñanza, que usted y yo podemos entender lo que Dios está haciendo con nosotros. Mire cómo lo dice así en Hechos 2, 41 y 42 dice: así que los que recibieron su palabra, pongan atención aquí, recibieron, es decir, que fueron humildes en recibir la palabra que Dios traía. Hay que ser humilde a recibir la palabra, porque hay gente que inmediatamente escucha la palabra, anda buscando cuál es el contrapunto teológico. Andamos como en son de lucha de una vez. Cálmese, reciba la palabra primero y luego, como dice Pablo, reciba lo que le conviene y lo demás diga: eso no es para mí.
fueron bautizados y se añadieron en aquel día 3,000 personas. Qué movimiento de Dios tan profundo. Versículo 42, y perseveraban, miren que perseveraban en la doctrina, que es la palabra doctrina, es la palabra enseñanza, dogma, en la doctrina de los apóstoles, un sistema de creencias, en la comunión los unos con los otros, no solamente en la comunión del Señor, sino estando juntos y partiendo el pan y en las oraciones. Mis hermanos, increíble eso. Hacían lo que usted y yo queremos hacer, juntarnos en casa de nuestros hermanos, compartir un pancito, orar juntos. Amén. Eso es vida. Eso es vida. Y la iglesia luchó por esa unidad. Yo entiendo que estamos viviendo un tiempo de pandemia, un tiempo de enfermedad, que hay cierta separación, pero hay salud en ello. Hay salud. Inclusive el pastor de la iglesia en inglés hoy leyó unas estadísticas horroríficas acerca del suicidio, cómo han aumentado en ese tiempo de aislamiento. Y escuche esto, el 54% de personas que han atentado suicidio en estos tiempos nunca habían estado deprimidos anteriormente. Lo cual me deja saber a mí que eso es una cuestión tan demoníaca que la gente cree que la vida no vale la pena. Y es por eso que la unidad de enseñanza y la unidad de comunión es súper importante. Tiene un valor demasiado poderoso y hay que luchar por ello. Inclusive en el libro de Juan, el apóstol Juan nos enseña en segunda de Juan, donde venían gente a enseñar cosas que no eran de Dios, porque su palabra es crucial. Así dice su palabra, segunda de Timoteo 3, me encanta eso de Pablo, dice, toda escritura, dígalo conmigo, toda escritura. Pero como que se despertó, diga, toda escritura. Estamos hablando de la palabra de Dios. Ahí también en tus comentarios, toda escritura es inspirada por Dios. Pablo claramente dijo, lo que estamos leyendo y viendo como verdad vino de parte de Dios. Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Es decir, la palabra de Dios nos guía en tiempos de confusión y es por eso importante tener una enseñanza concisa, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hombre y mujer de Dios sea perfecto en esa área. Es súper importante esto. Efesios 4 lo dice así. Efesios 4 dice, Pablo escribiendo una vez más, dice, yo pues, fíjese la siguiente frase, yo pues, preso en el Señor. Y eso no es una palabra de preso de ideológicamente hablando. Pablo literalmente estaba en una cárcel. Y dice, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y mis hermanos, cuando Pablo escribe esa frase, aquellos que andaban dignos de la vocación con que fueron llamados, podían caer en la cárcel también. Y hoy día estamos viviendo tiempos similares. Y yo le digo a usted que cuando luchamos por la enseñanza y la unidad de enseñanza, vamos a pagar un precio, pero vamos a honrar a nuestro Dios. Vamos a honrar a nuestro Dios. Y es importante verlo. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Uy, está duro ese versículo, pastor, es que usted no conoce al hermano. Ese versículo no se le aplica. Pastor, usted no sabe cómo es esa señora. No, es que estos muchachos, pastor. Lo leo otra vez, con toda humildad, con mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Estamos leyendo la palabra de Dios, mi hermano, no se ponga bravo conmigo. Versículo 3. Solícitos, esa palabra casi no se usa hoy día, pero se lo voy a decir de otra manera, diligentes, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo, en la paz o de la paz. Solícito, es decir, que yo hago un esfuerzo. Si aquí viene un pleito y digo, no hermano, dejemos eso ahí, me voy por acá. Si este fulano debe el dinero y no me quiere pagar, ¿sabe qué? El Señor sabe y me voy por este lado. Ya, pastor, ¿cómo sabe? No, yo no sé nada, pero estoy trabajando con seres humanos. Está conmigo hoy día. No podemos dejarnos que el enemigo robe. Eso es súper importante, porque mis hermanos, hay poca cosa en la vida que vale la pena echarse un pleito. Poca cosa. Una de ellas es la verdad de la palabra. Yo por la verdad de la palabra, vamos arriba. Pero no contra mis hermanos.
Porque la Biblia claramente me está diciendo, busca el vínculo de la paz. Versículo 4, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Fíjese, versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos, por todos y en todos. Ese es nuestro Dios. Absolutamente. Absolutamente. Cuando hay unidad de la enseñanza, hay una paz increíble. La división viene cuando yo creo eso, yo creo aquello, yo sigo al apóstol fulano, yo sigo al profeta fulanito, y aquella me dijo y él me dijo, y cuando usted viene a ver, y si hay algo que luchamos en nuestra iglesia, a mucha gente no le ha gustado, es la unidad de enseñanza, es lo que creemos. Y puede ser que en otra iglesia sea distinto, o puede ser que otras iglesias tal vez tengan un ministerio de oración súper poderoso y nosotros no somos tan poderosos en la oración, pero estamos haciendo lo que Dios está pidiendo hacer. Tal vez a otros ministerios súper proféticos, gente que está diciendo cosas increíbles y yo los escucho y aprendo de ellos, pero no es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Luchamos por la unidad de la fe, porque si permitimos ahora que todo el mundo jale por su lado, a cada quien le gusta la cosa distinta. Y por eso que la unidad, los discípulos están diciendo, hay una unidad, porque había una presión del exterior queriéndolo separar, una presión de los judaizantes que decían, qué bueno que crees en Jesús, pero al menos que siga las tradiciones judías, no eres verdaderamente seguidor de la fe. Y los discípulos decían, no, solo Cristo, Él es la roca, Él es el fundamento, Él es la piedra angular de lo que estamos creyendo. Porque la unidad de enseñanza es súper importante. Número 2, ¿está conmigo todavía? Número 2, la unidad de propósito. La unidad de propósito es profunda porque la iglesia caminó hacia un mismo propósito. E inclusive en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, necesitamos tener un propósito unánime. Cuando usted va a tomar una decisión grande como comprar una casa o un automóvil, hágalo en unidad de propósito, que haya un gozo entre ellos. Me gocé con mis vecinos. Un día llego y está mi vecino, veo una nueva camioneta, o como decimos en California y Texas, una troca, y veo un nuevo camión que compró el vecino. Qué lindo, no lo veo. Luego 2 días después ya lo vemos, el hombre está lavando, está nuevecita. Los hombres cuando está nueva, hermana, lavan esa cuestión. Ahí está inspirado el hombre. Hey, ¿qué dice, vecino? Y estaba su esposa ahí, Michelle, estábamos hablando. Qué bien. No, sí, es que él nunca había comprado una. Le dije a mi esposa que quería comprar una, y me dijo, pues vamos y compramos juntos. Y me dio tanta alegría porque ella estaba tan feliz de que estaba en unidad con su marido de comprar algo junto, y los dos estaban gozando. Ella sentadita en su silla viendo a su marido lavando un camión que estaba ya limpio, pero él tenía que lavarlo de nuevo porque estaba nuevo, pues hay que lavarlo 2 veces. Y es súper importante eso. Y ellos no son cristianos, pero ellos entienden que hay un gozo en caminar juntos en ciertas decisiones. Y es súper importante eso, mis hermanos. La unidad de propósito es poderosa. Mire la iglesia, Hechos 2, 44 y 45 dice, todos los que habían creído, hay que creer primero, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Cuántas cosas estaban en común? Todas las cosas. Versículo 45, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Había un deseo de ayudarse mutuamente, había un propósito unido. Inclusive en el capítulo 4 lo repite de esa manera. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Me encanta esa frase, porque corazón y alma dice, estamos juntos en esto, inclusive con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, vamos a hacer esta cuestión juntos. De alma y corazón. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Cuántas cosas en común? Todas, mis hermanos. Había un deseo de preferirse el uno al otro. Había un deseo de ayudarse el uno al otro. Nadie tenía su silla favorita y nadie se puede sentar ahí. No voy a mirar a nadie, gloria a Dios. Déjame decir para acá. Jugando, pasen todas las iglesias, porque a todos nos gusta. A mí me gusta sentarme en cierto lado, me queda más cómodo, ¿verdad? Pero hay gente que se disgusta muchas veces. Yo he oído de peleas en diferentes iglesias donde la gente se pelea por cuestiones así. E inclusive yo escuché una vez de un hermano que habló, esto es mío porque yo doy diezmo aquí. Hay gente que dice eso. No aquí, gracias a Dios. Por lo menos no lo he escuchado aquí. Gracias a Dios por ello. Esto me sucedió en otro lugar. Y no estoy mintiendo. Sí, Dios sabe que me cae el rayo de arriba. Y es súper importante porque hay gente que se lo toma tan personal la situación.
Pero cuando luchamos unidad de propósito, hay cierta cosa en común. Es decir, yo no doy para controlar la iglesia. Yo doy porque es lo que Dios me está pidiendo hacer. Es lo que Dios me está pidiendo. Es mi madurez en Dios. No importa lo que sucede. Es súper importante. Usted ha escuchado mi testimonio. Mi esposa y yo estamos en la iglesia de su papá cuando vivíamos en Las Vegas. Su papá le entregó la iglesia a otra persona y esa persona realmente no hizo las cosas con honra. Hoy día tampoco es el pastor. Ahora está el primo de mi esposa. Pero ese pastor interino entre mi suegro y ahora el primo de mi esposa realmente no honró las cosas y lo hizo bien feo. Y una de las cosas que nosotros nunca hicimos, aunque la iglesia estaba pasando por problemas horribles, no tengo tiempo para contarle todo lo que vivimos, pero una cosa que mi esposa y yo nunca hicimos fue dejar de diezmar. Y usted dice, ¿por qué, pastor? ¿Por qué? Por dos razones. Número uno, porque estamos asistiendo a la iglesia. Y número dos, porque es lo que en la Biblia dice, que el diezmo es de Dios. El diezmo es de Él, no es mío. Entonces yo iba a ser fiel con lo que Dios había puesto en mis manos. Cuando salimos de la iglesia, entonces ya dejamos de dar a esa iglesia y lo pusimos en una cuenta de ahorros hasta que encontramos una iglesia que fue aquí, The Rock, eventualmente, y luego trajimos lo que habíamos puesto en el ahorro y lo depositamos en la canasta. La razón por la que le cuento eso es porque había una unidad de propósito en nosotros, en cumplir lo que dice su palabra y en avanzar su iglesia a pesar de la situación. No abandonemos el propósito de Dios en nuestra vida. Está conmigo hoy día. 1 Corintios 1:10 dice: os ruego, Pablo una vez más, pues hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Oh, qué importante decir toda una misma cosa. Y que no hay entre vosotros, fíjese, divisiones, gente por aquí, por allá, que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y obviamente no vamos a estar juntos, unidos en todas estas cosas, porque somos de diferentes países, vemos las cosas en diferentes maneras. Pero Pablo dice, en cuanto a la iglesia, necesitamos tener un mismo parecer. Hay que luchar por estar unidos, mis hermanos. Hay que luchar por ello. Y eso toma esfuerzo, toma amor. Yo tengo amigos eternos que nos conocemos desde jóvenes y ¿sabe qué? Luchamos por esa unidad. Hay cosas que nos han dividido, hay pleitos que hemos tenido, pero volvemos a la unidad de la palabra y a la unidad de la amistad que Dios ha puesto. ¿Por qué? Porque es a través de Dios, en la enseñanza, en el propósito. Y último por hoy, cosa que usted debe luchar es por la unidad de relación. La unidad de relación. Déjeme poner eso así. En inglés hay una frase, lo voy a decir en inglés, que es don't burn your bridges. Es decir, no quemes tus puentes. ¿Qué es lo que la frase quiere decir? Hay gente que está en amistad con alguien, se pelean, se van y le pegan dinamita a la cuestión. ¿Y usted sabe qué sucede? La vida es tan interesante. Y yo he oído eso de varias personas. Usted nunca sabe cuando años después se encuentra con el fulano que usted dijo de todo. Es increíble. Usted nunca sabe. Usted nunca sabe lo que puede suceder hacia allá. Cuando viene a ver un día usted tiene una necesidad y va a una empresa y la persona que le va a atender, el fulano ese. ¿Y ahora cómo? Viene el perro arrepentido, con su mirada tan tierna, con el hocico. No, ya dejo el chavo tranquilo. No quememos las relaciones. Usted no sabe lo que puede suceder. Usted no sabe cuál reencuentro puede tener en su vida. Y es tan importante nosotros tener esas evaluaciones. Si hay algo que yo trato de hacer, aún inclusive cuando gente se va de la iglesia o parte, lo que sea, siempre mi conversación es: hey, ¿qué pudimos hacer para ayudarte? Y si en algún área no pudimos cumplir, hey, Dios se bendiga, sigue adelante. Nunca me peleo con nadie porque no hay beneficio en ello. No hay beneficio en ello alguno. En todos mis años, no solamente como pastor, como cristiano, no he visto el primer beneficio. Las únicas veces donde Pablo dice que hay que separarse completamente es cuando alguien está en pecado sin arrepentimiento. Es el único momento donde la Biblia enseña: corten la relación. Porque la persona no entiende que está en un error fatal que le va a hacer daño y no está haciendo la separación. Aparte de eso, la Biblia dice: ámense, caminen unidos, resuelvan el problema. Busquen, porque la unidad de relación hay una vida poderosísima en ello. El libro de los Hechos lo dice así, Hechos 2, 46, 47 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo.
La Biblia dice que hay que estar unánimes en el templo. Habrá que mandarlo a los gobernadores. Perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La Biblia nos enseña un patrón y dice que la iglesia se juntaba en el templo y luego se juntaba en las casas también. Y había una sencillez de corazón y amistad en los hermanos. Y eso hizo que la iglesia creciera en salud. Es por eso que insistimos en los grupos, es por eso que insistimos en la conexión, porque hay salud en ello, mis hermanos, hay salud en ello. Hay dificultad también, no, que fui a un grupo y que el hermano, eso se da, porque estamos tratando con gente, con seres humanos. Pero no podemos permitir que eso nos separe de lo que Dios hace en cuanto a la unidad. Está conmigo hoy día. Gálatas 3:28 dice así, versículo 47, me adelanté, versículo 47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Qué Dios tan bueno, que Él es que se encarga junto con usted y conmigo de añadir los que han de ser salvos. Precioso. Y Gálatas lo dice así, 3:28, ya no hay ni judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Déjeme poner eso de esa manera. Porque ya no hay ni mexicanos ni salvadoreños, ni guatemaltecos ni hondureños, ni peruanos ni argentinos, ni brasileños ni dominicanos, ni puertorriqueños ni norteamericanos, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Absolutamente. Me faltaron unos cuantos países, pero no puedo mencionar toda Latinoamérica, ¿verdad? Los 27 países, que hay algo así. Colombia también. Bueno, hay que contarlo. No, mentira. Tan lindos, hermanos colombianos. ¿Qué es lo que la Biblia nos está enseñando? Yo no juzgo a mis hermanos en la unidad de propósito y de relación basado en tu nacionalidad. Cuando vinimos a Cristo, nos unimos a un Dios, a una fe, a una esperanza, a un Salvador, a una palabra, a un espíritu, a una misma cosa basada en Cristo Jesús. Iglesia, luchemos por estar unidos, porque el Salmo 133 dijo: qué hermoso es estar los hermanos unidos, porque es allí que envía Jehová bendición y vida eterna. Es en ese lugar que Él lo va a hacer, amén. Es en ese lugar que Él lo va a hacer. Oremos juntos, cierre sus ojos, tal vez en su hogar ahí mismo. Si estás luchando en tu familia, en tu trabajo, en tu negocio, tal vez hay una separación, tal vez te peleaste con alguien por un punto teológico o político y hoy día te encuentras en una situación separada. Tal vez las relaciones no están funcionando y hay una tensión incómoda. Yo quiero que Dios te hable en ese día de cómo traer unidad, porque Él dice que ahí Él envía bendición y vida eterna. Ahí en ese lugar, comienza a hablar con Dios y dile: Dios, háblame. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú nos hables hoy día, Señor, porque deseamos tu bendición en el lugar de unidad. Iglesia La Roca necesita tu bendición, Padre, que tú nos unas aquí en esta iglesia, en amor, que tú nos unas en enseñanza, que tú nos unas en relación. Todos aquellos que nos están viendo a distancia, háblale en sus hogares, háblale en sus casas, háblale en su lugar de negocio. Ahora mismo, donde quiera que estás viendo, recibe de Dios esta palabra, que haya unidad en eso. Señor, sabemos que la separación viene del enemigo y reprendemos al enemigo que ha traído mentira de separación en ese día, Señor, y luchamos por la unidad hoy día, porque es en la unidad que tú envías tu bendición. Gracias, Padre, hoy lo recibimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Si hay alguien aquí que nunca le ha dado su vida a Dios y no estás unido en espíritu con Dios, regálame 2 o 3 minutos de tu tiempo. E inclusive si nos estás viendo a distancia hoy día, tal vez tú también tienes que considerar tu eternidad. ¿A quién le estoy hablando? Si hay una persona en este lugar que tal vez se pasó, yo me siento bien, yo me siento que soy una persona socialmente decente, por lo tanto Dios debe darme entrada al cielo. Déjame decirte algo, eso no es una enseñanza correcta. La palabra de Dios dice, la Biblia dice que es solamente a través de Jesús. Jesucristo lo dice así, Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí.
Es solamente a través de la persona de Jesucristo que tú y yo tenemos entrada al cielo. Y hoy día yo quiero darte la oportunidad que tú evalúes cuál es la condición de tu corazón. Hay personas que piensan, pastor, yo soy demasiado malo. Yo he hecho tantos errores en esa vida que Dios no quiere saber de mí. Déjame decirte, mi amigo, hermano que nos estás viendo, Dios vino, Jesucristo vino exactamente por ti. Porque Él no quiere que tú estés separado de Él. Pero todo comienza reconociendo en tu corazón que necesitas a Dios. Tú no vas a ser lo suficientemente bueno ni lo suficientemente religioso para tú entrar al cielo solito. Por eso vino Jesucristo a morir en una cruz por ti, porque te ama. Vino a morir en una cruz porque tú le necesitas en ese día. Y yo te quiero invitar hoy día que tú tomes esa decisión por tu eternidad y por tu fe. Hoy día es el momento donde tú decides, ¿sabe qué? Yo he puesto a Dios a un lado, he jugado con Dios, hoy quiero asegurarme que yo esté bien con Dios. ¿Cómo lo hacemos? Así lo hacemos aquí en esta iglesia. Yo cuento hasta 3, tú levantas tu mano, ahí donde estás sentado, tú levantas tu mano, o tal vez ahí en la pantalla hay un enlace, o pongas un emoji diciendo yo quiero hacer esa oración, o dando la oración. Aquí dentro de la iglesia, levantando tu mano, me dices, pastor, yo quiero hacer esa oración. Y juntos, toda esa gente, juntos vamos a hacer una oración, invitando a Jesús en tu corazón. Porque fíjate, Él ve la intención de tu corazón. No solamente Él está viendo los deseos de tu pensamiento, sino Él ve la intención de tu corazón. Y hoy día yo quiero hablar con todos aquellos que han luchado en esa área de su vida. Pastor, si yo levanto la mano, eso da vergüenza. Yo no quiero que la gente se entere. La persona pensaba que yo era cristiano. Olvídate de eso, mi amigo. Olvídate de eso. Pon a un lado toda vergüenza. Tú le respondes a Dios. Y Dios te está hablando hoy día. Y si ese eres tú, cuando yo cuente hasta 3, tú levantas tu mano ahí donde estás sentado y juntos vamos a orar. ¿Quién debe levantar su mano? Todo aquel que sabe que Dios le está hablando hoy, no lo ignores. ¿Quién debe levantar su mano? Toda persona, inclusive en las pantallas a distancia, que sabe que Dios te está diciendo a ti, hey, has estado lejos, arregla tu vida. O tal vez toda persona que nunca ha hecho eso. Pastor, yo nunca he hecho eso. No sé lo que es eso. Hoy es su día de darle tu vida a Dios. No te avergüences de Él. Él no se avergonzó de ti. Murió públicamente porque te ama. Pero hoy desea que tú le reconozcas. Yo cuento hasta 3. Tú levantas tu mano y juntos vamos a orar invitando a Jesús en tu corazón. ¿Estás listo? 1, 2 y 3. Si alguien en ese lugar. Y hoy día oremos juntos. Repitamos toda esta oración. No es un abracadabra mágico. Repite con nosotros. Simplemente Dios ve la intención de tu corazón. Yo quiero darte las palabras, pero Él se está fijando en la intención de tu corazón. Oremos juntos. Dice, Señor Jesús. O dígalo con ánimo. Señor Jesús, te invito hoy a mi corazón y te pido perdón por mis pecados, las cosas malas que yo he hecho en contra tuya. Ayúdame hoy a vivir para ti desde este día y hasta la eternidad. Sé tú el líder y el Señor de mi vida. Desde hoy en adelante te doy mi corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso a Dios por ellos. Wow.